Damas y caballeros, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con la guía número 2 de la materia de dinámica en la naturaleza, el movimiento. Recuerden que esto es física, es ciencias. Y hoy vamos a aprender un poquito más sobre algunas cosas, algunos conceptos. Y en esta ocasión les recuerdo, como en cada una de las clases, que los materiales que utilizamos en esta presentación no son de mi autoría, no tengo los derechos, sin embargo estaban en Google o en YouTube y los estamos utilizando para fines pedagógicos. Les voy a apagar mi cámara para no distraer y vamos a dar comienzo a esta clase. Vamos a comenzar con un tema que si bien ya lo vimos en las ocasiones anteriores, pues no hemos terminado como de ver exactamente toda la información que se requiere y ese tema son los vectores. Por lo tanto, les voy a proyectar este video. Pongamos de mucha atención, por favor. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al... Ahí está, ya tienen la hoja. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. Y en este video vamos a ver qué son los vectores, pero para ver los vectores pues tenemos que saber qué son las magnitudes. ¿Por qué? Porque el vector es una magnitud. ¿Qué son las magnitudes? Son todas las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Esto parece como en japonés, pero ya les voy a aclarar qué es una magnitud. Y pues de una vez, aquí tenemos algunas magnitudes para que vayamos comprendiendo esto, ¿no? Aquí tenemos unas magnitudes que para cada magnitud, como todas las magnitudes son las que se pueden medir, pues se tiene que definir una unidad para su medida. Y esa medida será dada por un número y dicha unidad. Por ejemplo, la longitud es una magnitud, ¿por qué? Porque se puede medir, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo para la longitud? En física el símbolo es la X y la unidad en el sistema internacional son los metros, ¿sí? Por ejemplo, la longitud la podemos medir en metros, en centímetros, en palmos, en pulgadas, ¿sí? Hay muchas unidades de medida, pero la unidad especial en el sistema internacional son los metros. Entonces, cada magnitud se puede medir, tiene su símbolo y se puede medir dependiendo de la unidad que se dé, ¿sí? El tiempo es otra magnitud. ¿Por qué? Pues porque el tiempo se puede medir. ¿Cuál es su símbolo? La letra T y la unidad en el sistema internacional son los segundos, ¿sí? Entonces el tiempo se puede medir en segundos. Obviamente también se puede medir en horas, en meses, en semanas. La masa, la unidad son los gramos y la temperatura se puede medir en grados centígrados, aunque también se puede medir en grados Kelvin, grados Fahrenheit y bueno, muchas otras unidades, ¿no? Entonces, por ahora quedémonos con que las magnitudes son todas las que se puedan medir, como estos ejemplos. Ahora, las magnitudes se dividen en dos. Primero, las magnitudes escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son las que se pueden representar únicamente con un número y su unidad. Por ejemplo, una de las magnitudes escalares es la temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la temperatura es de 30 grados centígrados y nada más. Ya con eso ya sabemos exactamente cuál es la temperatura. Otro ejemplo es el área. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan el área, yo puedo decir exactamente un terreno tiene un área de 50 metros cuadrados y con esto ya queda representada perfectamente. La masa, yo puedo decir 12 kilogramos y 12 kilogramos es aquí y en cualquier país. Ustedes pueden ir a cualquier país y dicen 12 kilogramos y cualquiera les va a entender. O el tiempo es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se puede expresar con su número y su unidad. Sí, en este caso la unidad que yo utilicé fueron las horas. 5 horas es un tiempo que cualquiera entiende, ¿no? Lo mismo aquí se está representando con un número y su unidad, que en este caso son los kilogramos, un número y su unidad del área, que en este caso son metros cuadrados, un número y su unidad de temperatura, que en este caso son los grados centígrados. Pero ahora sí lo que nos interesa,
Ya sabemos cuáles son las magnitudes escalares. Otras magnitudes son las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Que esto es lo que nos interesa, como les dije anteriormente, ¿no? Estas magnitudes, además del número y la unidad, necesitan de una dirección y sentido para expresarse claramente. Y algunos ejemplos de magnitudes vectoriales son estos. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad no basta con, por ejemplo, decir velocidad de 5 kilómetros, porque para hablar de la velocidad tengo que decir hacia dónde. Obviamente, no es lo mismo que vaya 5 kilómetros hacia el norte que decir 5 kilómetros por hora. No es lo mismo que tenga una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia el norte que hacia el sur, ¿sí? Entonces dense cuenta que aquí tengo que indicar específicamente hacia dónde esos 5 kilómetros por hora. Por ejemplo, la fuerza. Yo puedo decir, bueno, voy adelantándome en los temas de física, la unidad de la fuerza, una de las unidades son los newtons. Por ejemplo, yo puedo decir, hágale una fuerza de 15 newtons, ¿sí? No voy a hablar de newtons, pero, por ejemplo, si yo le digo a alguien, hágame un favor de hacer una fuerza, ¿sí? Tengo que decirle hacia dónde hacer la fuerza, ¿sí? Si yo quiero correr, por ejemplo, una mesa, no es lo mismo que yo le haga la fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, o que hacia adelante o que hacia atrás. Entonces, para la fuerza necesitamos, además del número y de su unidad, necesitamos saber una dirección y un sentido hacia dónde se va a aplicar esa fuerza. Lo mismo sucede con la aceleración y con el campo eléctrico. Pero entonces, por ahora, quedémonos con que las magnitudes vectoriales no basta con decir el número y la unidad, sino también se debe decir hacia dónde. Hacia dónde eso se divide en dirección y sentido. Ahora vamos a pasar aquí al computador para explicar qué son los vectores. Las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. ¿Qué son los vectores? Flechas, ¿sí? Siempre un vector es una flecha que indica diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí miren que esta flecha yo la puedo mover para diferentes lugares. Y un vector tiene diferentes características. ¿Cuáles son las características? La magnitud, ¿sí? Esta R significa, o sea, este vector se llama R, simplemente. Entonces, la magnitud del vector, que se representa así, con el nombre del vector entre dos barritas, parece como si fuera valor absoluto, pero es magnitud del vector. ¿Qué quiere decir la magnitud? También se le dice módulo. La magnitud es lo que mide el vector. Miren que si yo agrando el vector, si pudieras imaginar tu forma ideal de trabajar, ¿cómo sería? Monday.com puede hacerla realidad. Con Monday.com, todas las empresas de cualquier sector y tamaño pueden trabajar mejor. Monday.com se adapta a las necesidades de todos los equipos y conecta a los departamentos en un solo espacio de trabajo unificado para que toda la organización pueda ver el panorama general, hacer el seguimiento de los distintos proyectos y tomar decisiones más inteligentes en tiempo real. Mantén a todos encaminados hacia los mismos objetivos con funciones integradas como los formularios de Monday, que te ayudan a iniciar proyectos y recopilar datos sin problemas. Y los workdocs de Monday, donde todos pueden editar en el mismo momento y colaborar en tiempo real. Con más de 180,000 clientes de 200 industrias, Monday.com te da el poder para hacer lo que quieras a tu manera. Ve a Monday.com y empieza tu prueba gratis hoy. Con Google Workspace llegas de forma más profesional a tus clientes. Crea una cuenta de Gmail con tu dominio y deja que tu negocio hable por ti. Es simple, es profesional, es Google Workspace. pues automáticamente esta medida se agranda, ¿sí? Entonces miren que ya es de 18, si yo lo hago más pequeño ahora es de 8, ¿sí? Esa es la primera característica, la magnitud, que es lo que mide la flecha. Miren que el vector puede estar dibujado, este es un plano cartesiano, el vector puede estar dibujado aquí o en donde sea, en cualquier parte del plano cartesiano, y sigue siendo el mismo vector, o sea, las características van a seguir siendo iguales. Miren que aquí no cambia para nada. Entonces, primera característica, la magnitud. Aquí voy a explicarles otra partecita de la magnitud. Por ejemplo, miren que este muchacho va a hacer fuerza. Miren que aquí indica hacia dónde va a hacer la fuerza esta persona. Obviamente va a alar el carruaje hacia la derecha. Entonces miren que el vector tiene que indicar cuánta fuerza hace. Aquí voy a colocar los valores
¿sí? Miren que este muchacho hace una fuerza de 50 newton. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Como les decía ahorita, no es lo mismo que se haga la fuerza hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, si yo le doy para que inicie a hacer la fuerza, pues obviamente como la fuerza va hacia la derecha, el carro se va a mover hacia la derecha. Pero si yo le coloco más fuerza, por ejemplo, ahora le coloco otro muchacho para que haga fuerza, ya van a ser dos fuerzas. Miren que la flecha indica 100 newtons y automáticamente se hizo más grande. Vuelvo a decirles, lo largo de la flecha indica la magnitud o la medida del vector. En este caso, lo largo de la flecha indica la cantidad de fuerza que se le hace, 100 newtons. Miren que si yo quito esta flecha se va a hacer más pequeña. Si se dan cuenta, es la mitad. Si yo coloco esta persona que hace muchísima más fuerza, miren que la flecha aumenta proporcionalmente a la fuerza que se haga. Entonces, obviamente, si empiezan a hacer la fuerza, pues ya el carro se va a mover más rápido porque se está haciendo mucha más fuerza. Pero, ¿qué pasa? Ahora voy a quitar y voy a poner uno aquí para que compita con el otro. Miren que ahora hay una fuerza hacia la izquierda y una fuerza hacia la derecha. Entonces, como las dos fuerzas son iguales, ¿qué sucede? Que cuando empiezan a hacer fuerza, pues el carro no se va a mover para ningún lado, ¿sí? Entonces, ahora aquí le voy a poner más personas haciendo fuerza. Y miren que automáticamente la magnitud del vector, o sea, lo largo del vector, pues obviamente va a aumentar porque hay más fuerza hacia la izquierda, y obviamente como hay más fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, pues el carruaje al final va a terminar yéndose hacia la izquierda. Esto me va a servir para explicar en un video más adelante acerca de sumas y restas de vectores. Pero volvemos a pasar acá. Vuelvo a decirles, entonces ya sabemos qué es la magnitud. Entre más largo el vector, pues más mide, obviamente. La magnitud es lo mismo que la medida del vector. Otra característica del vector me dice hacia dónde va. Eso me lo dice el ángulo, que esto me da la dirección y el sentido. En este caso, miren que el ángulo que marca aquí es 45. Voy a mover el vector aquí para que me quede pegadito aquí al eje X, para que veamos cuál es este ángulo. Este ángulo es de 45, que es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector. Miren que si yo me acerco, digamos, hago más pequeño el ángulo, miren que ya es de 15 grados. ¿Qué pasa si yo lo hago hacia el otro lado? 128 grados. Siempre el ángulo se mide con respecto al eje X. Y si yo lo hago hacia abajo, entonces ahora el ángulo va a ser negativo. Entonces, una característica, ¿cuánto mide? Segunda característica, la dirección y el sentido, ¿sí? O sea, obviamente, para decir hacia dónde va el vector, tengo que decir un ángulo. En este caso, el ángulo es de 160 grados. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco aquí, iniciando en el eje X, pues el ángulo tengo que medirlo por abajo, o sea, un ángulo negativo. Pero miren que no importa para dónde mueva yo el vector, pues van a seguir siendo las mismas características. La magnitud y este ángulo me dice la dirección y el sentido. ¿Por qué estoy hablando de dirección y sentido? Porque si yo coloco otro vector, que voy a colocarlo aquí, pero que ahora va a terminar acá. Estos dos vectores tienen la misma dirección. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque el ángulo que forman aquí es el mismo. Bueno, este me lo dice negativo y este positivo, pero si medimos el ángulo aquí, va a ser el mismo ángulo. Pero tienen diferente sentido. ¿Por qué? Porque uno va con la flecha hacia un lado y el otro con la flecha hacia el otro lado. Entonces, las tres características de un vector: la magnitud o módulo del vector. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto mide el vector? Segunda característica, dirección, que me indica el ángulo que forma ese vector con el eje X. Y tercera característica, el sentido, que eso me lo indica la flechita del vector. Pero dense cuenta que el vector lo podemos colocar en cualquier lado y sus características nunca cambian. Esto lo vamos a explicar en un próximo video. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a hacer en los próximos videos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Hello, What's your name? I named
Muy bien, chicos, nos vamos a regresar a nuestra presentación. Ya un poquito más aclarado el tema de vectores, podemos darnos cuenta de la gran diferencia cuando nosotros estamos ya en lo práctico, el poder dar más información sobre las medidas o sobre algunos datos con los que estemos trabajando. No es lo mismo que tu supervisor te pida un tubo de 3, ¿no? O que te pida un tubo de 3 centímetros de diámetro, de 3 pulgadas de diámetro, de 3 pies de diámetro y así sucesivamente. Y en la cuestión de las cantidades vectoriales, es muy importante el poder dar todos los datos, el punto de inicio, magnitud, sentido y dirección. Y ahorita vamos a ver específicamente una pregunta donde nos hablan de las direcciones de los vectores. Vamos a hablar un poquito también sobre el péndulo. Los péndulos se encuentran entre los artefactos más sencillos y a la vez también más importantes en la historia de nuestra civilización. Básicamente, cualquier peso que cuelgue de algún soporte físico de manera que pueda oscilar. Oscilar significa ir y venir. Libremente entre dos posiciones es un péndulo. En la antigüedad, la única manera en que la gente podía medir el tiempo era mediante la observación de los cuerpos celestes y sus ciclos. De esta manera, era posible contar el paso de los días, los meses y los años, construyendo relojes de sol. Incluso se podían medir las horas que duraba un día. Y con un buen diseño, llegar incluso a una precisión de minutos. Por ello resulta casi imposible que los pensadores de la antigüedad tuvieran una idea correcta del modo en que funcionan muchas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, el sabio griego Aristóteles pensaba que una piedra caía al suelo con más rapidez que una pluma, porque la piedra buscaba volver a su sitio de pertenencia. El suelo, mientras la pluma buscaba mantener su sitio de pertenencia, que era el aire. A lo mejor para muchos de nosotros es qué simple o qué sencillo este pensamiento o lo que sea. Sin embargo, pues obviamente tuvieron que pasar muchos experimentos y muchos años para poder llegar a lo que tenemos en la actualidad. Vamos a nuestra primera pregunta, dice. Un martillo de 0.4 kilogramos se mueve a 25 metros por segundo inmediatamente antes de golpear la cabeza de un clavo sobre un muro a 2 metros de altura. Calcula la energía cinética inicial. Vamos a ver lo que nos dice este otro video. ¿Manchas? Redúcelas de esto a esto. Colic Bright Serum ahora con Melasil. 86% manchas reducidas. Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más con la profe Joa. El día de hoy comenzaremos con el estudio de la energía. Para esto comenzaremos por definirla y posteriormente nos enfocaremos en estudiar la energía potencial, cinética y mecánica. La energía la podemos definir como todo aquello que le permite a un cuerpo realizar un trabajo, modificar su estado o en general realizar diferentes acciones. Además, la energía en cualquiera de sus expresiones la mediremos en joules, que se denota con la letra J. Es importante saber que la energía no siempre está contenida en un cuerpo, sino que también puede transmitirse sin la necesidad de utilizar un medio material. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, estamos llenando nuestro cuerpo de energía química, que luego vamos a utilizar para llevar a cabo las diferentes acciones diarias. Lo mismo sucede en el caso de los autos y el combustible. El combustible corresponde a la energía química que el auto va a utilizar posteriormente para movilizarse. Existen muchas formas en las cuales la energía se puede expresar. Sin embargo, existen dos estados generales de la energía, la potencial y la cinética. Comenzaremos con la energía potencial.
Esta energía se encuentra almacenada en los objetos y puede ser utilizada potencialmente en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la energía química de los alimentos y la contenida en el combustible. Estos son tipos de energía potencial. Ahora bien, podemos calcular cuál es la energía potencial o energía almacenada de cualquier cuerpo u objeto. Únicamente necesitamos aplicar la siguiente fórmula. La energía potencial la representaremos con una E mayúscula y una P minúscula como subíndice. Esto va a ser directamente proporcional o igual a la masa del objeto medido en kilogramos, a la gravedad del planeta en el que se encuentre medido en metros por segundo al cuadrado y a la altura a la que se encuentre el objeto, que se medirá en metros. El resultado de esta multiplicación se dará en joules, ya que corresponde al resultado de la energía potencial. Ya pudimos ver cuál es la energía que tiene cualquier cuerpo que permanece en reposo y que está a determinada posición. Ahora estudiaremos la energía que tienen los cuerpos u objetos en movimiento. Esta energía se denomina energía cinética y es la que está directamente relacionada o la que posee un cuerpo producto del movimiento que presenta. El movimiento puede ser explícito, por ejemplo, el de un auto que lo vemos moverse, o puede no ser muy evidente, como el movimiento de los átomos y las moléculas del cuerpo. Y al igual que con la energía potencial, también podemos calcular la energía cinética. Para esto aplicaremos la siguiente fórmula. La energía cinética la representaremos con una E mayúscula y una C minúscula como subíndice. Esta será directamente proporcional a la masa que posea el objeto o cuerpo, también medido en kilogramos. Esto se multiplica por la velocidad que está experimentando el cuerpo, elevado al cuadrado. Y todo esto se va a dividir entre 2. El resultado que obtengamos también se debe reportar en joules, ya que corresponde al resultado de la energía cinética. Ahora, me imagino que te estás preguntando qué pasa con los cuerpos u objetos que además de encontrarse a cierta altura, se están moviendo. ¿Eso corresponde a energía potencial o a energía cinética? La respuesta es que ese cuerpo u objeto posee energía mecánica, ya que un cuerpo puede moverse a cierta velocidad y al mismo tiempo encontrarse a cierta altura respecto al suelo. Por ejemplo, un avión. De esta manera, la energía mecánica corresponde a la suma de la energía potencial más a la energía cinética de un objeto, representándolo así con la fórmula E mayúscula, M mayúscula, directamente proporcional o igual al resultado de la energía potencial y la energía cinética. Ahora ya sabes que cualquier objeto o cuerpo tiene energía, ya sea energía almacenada o energía en movimiento. Y sabiendo los datos de su masa, de su altura o de su velocidad, podemos saber cuál es la cantidad exacta de energía que está experimentando. En nuestra próxima clase estudiaremos las diferentes formas de expresión de la energía en la naturaleza. Nos vemos para una próxima clase con la profe Joa. Nos regresamos a nuestra presentación y ahora sí vamos a ver cómo funciona esto. Dice, denme un segundito, ¿no? Listo, ahora sí. Tenemos aquí una fórmula que nos dice energía cinética. Cuando hablamos de energía cinética es porque estamos hablando de la energía del movimiento. La energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces vamos a calcular la energía cinética que nos piden aquí.
Dice que primero vamos identificando los datos. La masa del martillo es igual a 0,4 kilogramos. Dice que se mueve a una velocidad de 25 metros por segundo cuadrado. 25 metros, perdón, por segundo. Segundo cuadrado es aceleración. Entre 2. Si ustedes multiplican esto en sus calculadoras, nos va a dar un total de 125 joules, perdón. A ver, pero se me hace que está mal calculado eso, 0,4. Ah, no, sí está bien. Ajá, 25 al cuadrado por 0,4 nos da un total de 250. Y si lo partimos a la mitad, nos da 125 joules. Vamos a la siguiente, dice. Calcula la rapidez lineal en metros por segundo de un niño que corre de una manera uniforme alrededor de una pista que tiene una trayectoria circular de diámetro igual a 100 metros. El tiempo que emplea en dar la vuelta completa es de 40 segundos. Aquí tenemos la fórmula de la rapidez. ¿Por qué usamos rapidez y no velocidad? Porque no nos dice el sentido en el que se mueve, ¿sale? Entonces, estamos hablando de una magnitud escalar. Para poder determinar la distancia que se recorre, no son estos 100 metros. Estos 100 metros dice que es el diámetro. Esta línea roja que viene aquí en el círculo, perdón, y que se resume diciendo que es una línea recta que pasa por el centro y toca dos puntos de la circunferencia. Para poder encontrar la circunferencia o el perímetro, se tiene que multiplicar pi por diámetro. Y ahí sí, son los 100 metros. ¿Cuánto vale pi? ¿Se acuerdan? Así es, 3,1416. Para fines prácticos vamos a utilizar únicamente el 3,14. 3,14 por 100. Por allá en la primaria nos enseñaron que cuando nosotros multiplicamos por 10 o por 100 o por algún múltiplo de 10, lo único que hacemos es recorrer el punto. En este caso hay dos ceros en el 100, por lo tanto recorro el punto dos espacios. Y aquí encontramos que el perímetro es igual a 314 metros, porque aquí estaban los metros. Ahora sí, vamos a calcular la rapidez de este niño. Y la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Dice que tarda 40 segundos. Y si ustedes hacen esa división en sus calculadoras, ponemos 314 entre 40 y eso nos va a dar un total de 7,85 metros por segundo. Calcula la magnitud del vector A es igual a menos 3i menos 4j. ¿Por qué es 5? Vean, cuando nosotros calculamos en dos ejes perpendiculares, I y J son dos ejes perpendiculares, ¿sí? Vamos a dibujar aquí nuestros vectores. Este vector vale menos 3, ¿sí? Este vector vale menos 4. Lo que queremos encontrar la resultante es este lado de acá. Y para esto utilizamos Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Quién es A y quién es B? Los dos catetos. ¿Sí? Y entonces ponemos C cuadrada es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. C cuadrada es igual a 9 más 16. C cuadrada es igual a 25. Pero yo estoy buscando C, no C cuadrada. Por lo tanto, aplicamos raíz de los dos lados y C es igual a 5.
Un barco avanza a 15 nudos, eso es una velocidad marítima, y requiere 10 horas para llegar a su destino. Se aumenta la velocidad a 15 nudos. ¿Cuánto tiempo requiere ahora para alcanzar su puerto? Serían 6 horas. ¿Cómo sabemos esto? Es una proporción. Si, por ejemplo, el mismo tramo, si avanza con 15 horas, perdón, a 15 nudos requiere 10 horas. ¿Sale? Aumenta su velocidad a 25 nudos. Obviamente, al aumentar la velocidad, disminuye el tiempo. ¿Ok? Esa es una regla de 3 inversa. ¿Ok? Dice que requiere 10 horas. Entonces, como aumentó aumentó en un porcentaje, no es el doble, es menos del doble. ¿Sí? Multiplicamos estos dos, 15 por 10, y los dividimos entre 25. Si ustedes ponen 15 por 10 entre 25 en sus calculadoras, eso les va a dar un total de 6 horas. Dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la forma punto pendiente de la recta? Como su nombre lo dice, en la ecuación debe de aparecer un punto y el valor de la pendiente de la recta. En la siguiente clase vamos a ver cuáles son las ecuaciones de una recta en un plano cartesiano. Las ecuaciones pueden ser punto pendiente, ecuación general, pendiente ordenada al origen. ¿Cómo sabemos que es esta? Aquí está. Porque el punto Y de la coordenada y la X de la coordenada aparecen en la ecuación y también la pendiente. Podrías elaborar una línea de tiempo, representación gráfica de un periodo de tiempo, de los sucesos principales que dieron origen a las leyes de Newton. Esta clase la vamos a ver la próxima semana. El día de mañana hablaremos de las leyes de Newton. No con fechas exactas, pero sí podrías ubicar los distintos eventos históricos que dieron origen a estas leyes. Y lo vamos a ver mañana. Se tienen tres vectores de fuerza siguientes. Vector 1 de 25 newtons en dirección este. Vector 2, 10 newtons en dirección oeste. Y vector 3, menos 5 newtons en dirección este. ¿Cuál es el módulo del vector resultante? Ya en el video veíamos con el profe Alex que nosotros podemos graficar los vectores y aquí están abajo, vean. Hacia la derecha tenemos un vector que vale 25 newtons, que es este. Es en dirección este. Luego, hacia el oeste tenemos uno que vale 10, que es este que está hasta aquí. Y luego tenemos uno que vale menos 5 en dirección este. En menos 5 significa que va en sentido contrario hacia la izquierda, pero en la dirección este. En lugar de ponerlo acá, lo agrego únicamente aquí. Y entonces a 25 newtons le vamos a restar los 15 que están hacia el otro lado y ahí nos da la diferencia de 10 newtons. Selecciona la opción que completa el siguiente enunciado.
en la ecuación m más 8 al cuadrado igual a 64, para despejar la variable mc, extrae la raíz cuadrada de ambos miembros. ¿Sí? Por ejemplo, se saca raíz de acá, se saca raíz de acá, puesto que los dos están elevados al cuadrado, entonces me quedaría m más 8 es igual a 8. Si yo despejo, m va a ser igual a 0. Elige la opción que completa la definición. El movimiento que, llamado también movimiento circunferencial, dispone de un eje de giro y radio constante describiendo una trayectoria en forma circunferencial. Cuando la velocidad que es constante, se tiene el movimiento que. Y ahí les va. El movimiento circular, llamado también movimiento circunferencial, dispone de un eje de giro y radio constante describiendo una trayectoria en forma de circunferencia. Cuando la velocidad angular es constante, se tiene el movimiento circular uniforme. El asesor pide que prepares un análisis o una crítica al tema de movimiento circular aplicando las teorías de física cuántica. Es una combinación rara que no se entiende mucho, pero que te interesa para aprobar el módulo 19. ¿Qué es lo que haríamos? Léanlo si ustedes nos dicen que haríamos. Bueno, se lo dicen a ustedes mismos. Buscarías opiniones de otros autores sobre el tema antes de leer el texto para tener una visión previa. Es bien importante que aprendamos, se lo repito, a ser autodidactas. En repetidas ocasiones les he dicho que es muy importante saber investigar, no solo creer en lo que me están diciendo, no solo esperar a que me solucionen y que me den las respuestas, sino también ser un poquito curiosos y buscar qué es aquello que nos hace desarrollar nuestro conocimiento. Te presentas al examen del módulo 14, Dinámica en la Naturaleza, donde se encuentra la unidad del movimiento rectilíneo y esperabas obtener entre 8 y 9 de calificación. ¿Qué haces cuando recibes el resultado y te enteras que sacaste un 6? Yo creo que eso casi no nos pasa. Según esta respuesta dice, revisa los conceptos y fórmulas en un libro y en referencias para conseguir tú corregir tus propios errores. El mismo mensaje, hay que aprender a ser autodidactas. ¿Cuál es el periodo de un péndulo si su longitud es de 37 centímetros? Vamos a ver, ¿cómo calcularíamos el periodo de un péndulo? Este Día del Padre, apapacha a papá con Total Play. Regálale un plan con 50% de descuento por 2 meses. 50 megas adicionales. Total Play. Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca del periodo de un péndulo simple. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Determina el periodo de un péndulo cuya longitud es de 0.5 metros. Como datos tenemos lo siguiente. Tenemos que la longitud del péndulo es 0.5 metros y tenemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a determinar el periodo del péndulo. Sabemos que hay una fórmula para el periodo, la cual me dice lo siguiente. Periodo es igual a 2 veces el pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud entre la aceleración de la gravedad. La longitud que tenemos es 0.5 metros y la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo tenemos
periodo es igual a 2 veces el pi multiplicado por la raíz cuadrada de 0.5 metros entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí, como estamos dividiendo, vamos a tachar la unidad metros con metros y nos queda la división de 0.5 entre 9.81 segundos al cuadrado. 0.5 entre 9.81 es igual a 0.0509 segundos al cuadrado. Entonces tenemos que el periodo es igual a 2 veces el pi multiplicado por la raíz cuadrada de 0.0509 segundos al cuadrado. La raíz cuadrada de 0.0509 es igual a 0.2256 y la raíz cuadrada de segundos al cuadrado es igual a segundos. Por lo tanto tenemos periodo es igual a 2 veces el pi multiplicado por 0.2256. 2 veces el pi multiplicado por 0.2256 es igual a 1.41. Por lo tanto, el periodo es igual a 1.41 segundos. Es decir, que el periodo del péndulo cuya longitud es 0.5 metros es igual a 1.41 segundos. Y bien, de esa manera es que se determina el periodo de un péndulo simple. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Ahora sí, vamos a regresarnos a hacer el ejercicio. Vamos a leer otra vez. Dice, ¿cuál es el periodo de un péndulo si su longitud es de 37 centímetros? Y aquí tenemos la fórmula. La gran ventaja o la facilidad de la física es que siempre existe una fórmula para poder calcular todo. Y en este caso, pues ya una vez teniendo la fórmula, es bien importante que sepamos el procedimiento para resolver los problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, identificar los datos. Bueno, aquí ya nos dan la fórmula, ¿no? Pero en la gran mayoría de los problemas, lo primerito que tenemos que hacer siempre es identificar qué datos tengo y en base a los datos que yo tengo, entonces ya puedo encontrar cuál es la fórmula que voy a utilizar. Tenemos aquí entonces que el periodo es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de la longitud. Nos dicen que la longitud son 37 centímetros y que la gravedad son 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Fíjense. Como la gravedad es una constante, no es que nos la tengan que decir, ya la sabemos. Y entonces, así tal cual, lo ponemos en la calculadora. Ponemos 2 por pi, que multiplica a la raíz de 37 entre 9.8 y eso nos da un valor de 1.22 segundos. Dice, calcula la longitud del arco de la siguiente figura, y la figura es la que está acá abajo. Dice que el ángulo es de 30 grados, la longitud del péndulo es de 5 unidades, no nos dice qué unidades es, y tenemos que calcular la longitud del arco. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que la longitud del arco de A a B se calcula con 2 pi por R entre 360. ¿Quién es R? El radio, ¿sí? En este caso, el 5 que tenemos aquí. Y N, ¿quién es N? Pues la amplitud del ángulo. Aquí en el ejemplo, N vale 60. En nuestro ejemplo, N vale 30. Y entonces vamos a hacerlo acá. La longitud entonces es igual a 2 pi por R entre 360 multiplicado por el ángulo. Longitud es igual a 2 pi
por 5, que vale el radio, o en este caso por la longitud del péndulo, entre 360 multiplicado por 30. Y si ustedes meten todo eso en su calculadora, el resultado es 2.6175. No nos dan unidades, por eso es que no le ponemos unidades. Dice, un reloj antiguo tiene un péndulo que tiene una frecuencia de 0.5 Hz. ¿Qué periodo tiene el péndulo de longitud aproximada? ¿Qué longitud aproximada tiene el péndulo? Vamos a ver qué tiene que ver el péndulo con la frecuencia, con el periodo. Ahorita. Oh, Dr. Bailey, shall we begin? Take a seat and learn. Who wants to make... Hablábamos un poquito sobre el periodo y la frecuencia de bueno, más bien sobre las características de un péndulo, y entre ellas, uno es la frecuencia y el otro es el periodo. Simple, esta vez les voy a explicar cómo calcular. Hola amigos de YouTube, continuando con esta serie de videos del péndulo simple, esta vez les voy a explicar cómo calcular la longitud L. Bienvenidos. Ejercicio número 2. Thomas Jefferson propuso una vez que una referencia estándar para el tiempo podría ser un péndulo simple, cuyo periodo fuera de 1 segundo. ¿Cuál es la longitud de ese péndulo según la propuesta de Jefferson? Bueno, estos son los ejercicios más clásicos o más típicos dentro de péndulo simple. Lo he visto en varios libros y de diferentes maneras. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Recordemos que en el video anterior les expliqué que un péndulo simple es una masa determinada M que está atada a una cuerda, y esta cuerda pues oscila desde un punto fijo que lo llamamos pivote y que hace un movimiento de vaivén. Entonces un periodo completo, como lo pueden ver, es cuando está en este punto, va y regresa. A esto lo llamamos un periodo completo o una oscilación completa. Cuando veamos el capítulo de movimiento armónico simple, pues vamos a detallar un poco más este movimiento. Dentro del péndulo simple, la ecuación para calcular el periodo está dado por T, que representa el periodo, es igual a 2pi, que multiplica a la raíz cuadrada de la longitud, la relación entre la longitud y la gravedad. Como pueden ver en esta ecuación, no tenemos la masa por ningún lado, por lo tanto el periodo es independiente de la masa, solamente está dependiendo en este caso de la longitud y de la gravedad. Ahora, esta ecuación tiene una restricción, y es que nos dicen que es para ángulos pequeños, y que se considera ángulo pequeño son los ángulos θ que están acá, para menores o iguales a 10 grados. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la deducción algebraica o matemática de dónde sale esta ecuación. Por lo tanto, ahora no nos vamos a preocupar. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es despejar la variable L para poder determinar lo que nos están preguntando aquí, cuánto es la longitud de este péndulo de acuerdo al periodo que nos están dando. Entonces vamos a operar algebraicamente. Para ello vamos a elevar al cuadrado pues todo esto que tenemos acá, lo elevamos al cuadrado, de modo que nos queda que t al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, pues aquí sabemos que tenemos un grupo de elementos que se están multiplicando, le elevamos al cuadrado, pues cada uno de ellos debe elevarse al cuadrado. Una regla básica de álgebra, para que la recordemos. 2 al cuadrado, pues nos afecta 2 por este cuadrado, pues me queda que es 4pi, que se queda al cuadrado. Este cuadrado con este radical se elimina, de acuerdo a las reglas del álgebra, y me queda que t cuadrado es igual a 4pi cuadrado sobre L dividido gravedad. Ahora vamos a despejar la L de acá, por lo tanto, esto que está multiplicando acá lo podemos pasar a dividir, y esto que está dividiendo a la L pues lo pasamos a multiplicar a este lado de acá. Álgebra básico. Por lo tanto nos queda que la longitud, para determinar la longitud del péndulo, es igual a la gravedad por la t al cuadrado, que es el periodo, dividido 4pi al cuadrado. Ahora vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación, tenemos todos los valores, por lo tanto la longitud de un péndulo con un periodo de 1 segundo, pues nos queda que la gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado, constante más conocida en física,
El periodo pues nos dan un segundo y se eleva al cuadrado sobre 4pi cuadrado. 1 al cuadrado pues me da 1 por 9,81, pues esto me da 9,81 como lo tenemos acá. Y 4 por pi al cuadrado, haciendo esta operación matemática en la calculadora, me es 39,478. Ahora, haciendo esta relación 9,81 sobre 39,478, esto me da 0,248. Las unidades, pues tenemos aquí, me salen segundo cuadrado, se me elimina con este segundo cuadrado, por lo tanto me quedan metros, que es lo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, la longitud del péndulo, de acuerdo a estas consideraciones, que el periodo sea un segundo, es 0,248, o en su defecto pasándolo a centímetros, que multiplicamos acá por 100, entonces me queda que es igual a 24,8 centímetros. Y esta es la forma simple y fácil de calcular la longitud de un péndulo simple. Esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajito en la cajita de comentarios. Suscríbete a mi canal, Física para Todos es totalmente gratis. Recuerden. How to kill all mosquitoes in the area in just. No, regresamos a nuestro ejercicio. Y aquí dice, un reloj antiguo tiene un péndulo que tiene una frecuencia de 0,5. ¿Qué periodo tiene el péndulo y qué longitud aproximadamente tiene? Fíjense, para calcular el periodo es súper fácil porque el periodo es igual a 1 entre frecuencia. 1 entre 0,5 Hz. Esto nos va a dar igual a 2. Pero aquí tenemos dos opciones en las cuales nos dice que el periodo es 2. Entonces todavía no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es calcular la longitud. Y la longitud va a ser igual al periodo, que es 2 al cuadrado. Ya encontramos el periodo. Por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Entre 4pi cuadrada. Si nosotros metemos todos esos datos a nuestra calculadora, la longitud nos va a dar 1 metro. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde al seno de X? Si ustedes buscan aquí, por ejemplo, ¿sí? El seno de 0 es 0, el seno de 1 es 1, el seno de 0 es 0, el seno de 1 es 1 y así sucesivamente. Es una gráfica periódica. Tiene la misma amplitud que longitud. En el movimiento ondulatorio se obtiene un resultado en número de ondas emitidas en la unidad de tiempo. ¿Qué característica del movimiento se está midiendo? El periodo ya dijimos que es el tiempo que tarda una vuelta en completarse o una onda en terminarse, o un ciclo, pues. Cinética dijimos que era la velocidad, la energía cinética. Es la energía que tiene un cuerpo cuando se está moviendo. La amplitud es qué tan grande es la onda con la que estamos trabajando, por lo tanto, la respuesta correcta es la frecuencia. Determina la longitud que debe tener un péndulo para que su periodo sea de 1,55 segundos, si la aceleración de la gravedad es 9,8. La longitud la vamos a encontrar, dice, para que su periodo sea de 1,55 segundos, esto lo vamos a elevar al cuadrado, multiplicado por 9,8 metros por segundo cuadrado entre 4pi al cuadrado. Si lo pones en tu calculadora, entonces la longitud debe de ser de 0,6 metros. Esta guía se compone de 36 preguntas, por lo tanto, aquí vamos a parar. Dice en la siguiente figura, ¿qué función trigonométrica permite obtener la longitud de la recta que está señalando la flecha? Esta recta es una recta tangente. La recta tangente es una recta que está por fuera de la circunferencia y que toca en un solo punto. Aquí pareciera como que toca un buen pedazo, pero en realidad solo está tocando este puntito de aquí. Muy bien, chicos. Lo que
tengan muy bonito día, que trabajen muy a gusto y nos vemos el día de mañana.